Así que me voy a dedicar, que decir, como no llevo ni soy, que decir, tengo 35 años, llevo 8 años de trayectoria, tampoco me siento como para hacer un balance de mi vida, no estoy, o de mi trayectoria, que decir, prefiero como dedicarme a contar más los procesos de 3 trabajos que realmente han abarcado estos 7 años de trayectoria, ¿no? Y donde se puede ver como un poco las herramientas o la metodología o cómo he ido aprendiendo. Empiezo con esta imagen porque para mí es una ilustración que hice para un fanzine de Valencia que se titulaba Arroz Negre, que organizaba Elías Astaño, un ilustrador y amigo. Y bueno, esta imagen tiene para mí los 3 temas que digamos que están siempre dando vueltas en mi trabajo. Uno sería, como ha nombrado Samuel, el feminismo, ¿no? Porque desde ahí me ubico tanto en el mundo como en mi profesión. Otro sería el tema de la memoria histórica, memoria colectiva, y sobre todo pues hablo de historia de España del siglo XX y XXI. Y otro sería el tema de la ciudad, de los cambios que se suceden, ¿no? De las transformaciones urbanas, ya sea pues ahora el turismo, la gentrificación, ¿no? Como la convivencia, los conflictos. Bueno, esta imagen es de una extraída de un, bueno, el grupo de mujeres trabajaban en el mercado de mi barrio, de Benimaclet, de Valencia. Bueno, un barrio de huerta que cada vez que avanza, ¿no? La ciudad pues se come un cachito de ese modo de vida. Y bueno, pues quise hacerles un homenaje. Esta foto la incorporé ayer a la presentación porque he visto que todo el mundo hablaba de las infancias. Este dibujo lo hice cuando tenía 10 años y lo vi hace no tanto y dije, madre mía, aquí soy yo. Es decir, como que me reconocí mucho en lo que hago yo ahora, ¿no? Pues así un punto humorístico, pero a la vez como crítico, ¿no? De esa familia que me invento. Y me costó mucho, digamos, que volver a esto, ¿no? Yo, pues como tantas niñas y niños que dibujan bien, entré en esa historia en la adolescencia de dibujar realista, ¿no? Y entonces de copiar de la foto, de tal, entonces toda esa espontaneidad que tienes de pequeña, pues la fui perdiendo en el camino. Y además yo tenía una madre que era orientadora de instituto, entonces ni siquiera en mi cabeza estaba hacer bellas artes, es decir, era buena en ciencias, entonces eso te llevaba a algo de pues arquitectura, diseño, ¿no? Como que eso siempre lo ibas a poder hacer, ¿no? Dibujar. Entonces, por eso mismo hice diseño industrial, sin pena ni gloria, realmente no me gustaba. Y bueno, me lo pasé muy bien, me fui de Erasmus, luego me fui a Holanda de prácticas y quise volver a España, ¿no? Y aterricé en Barcelona, pero era bastante jovencita, tenía 21 años y bueno, ese año pues 2009, quería pues trabajar de cualquier cosa, bueno, como hacer un bypass porque no tenía muy claro yo qué quería hacer con mi vida, estaba claro que lo que había estudiado no me convencía, ¿no? Entonces, bueno, la crisis, yo era muy pequeña, todavía no, esos 2 primeros años los había estado en el extranjero, no me enteraba, que decir, estaba aterrizando en el mundo, ¿no? Había trabajado pues recogiendo fresas, limpiando baños y esas cosas que haces cuando estudias, pero pues realmente no entendía el mercado laboral, me encontré con una ciudad con todas las puertas cerradas, ¿no? Echando currículums y me apunté a un curso de ilustración en la Escuela de la Dona, que seguro que hay gente que lo conoce, que impartía Ignasi Blanch, como por hacer algo básicamente, pero me apunté por entretenerme y en ese tiempo que no encontraba nada, ¿no? Y de repente encontré una pasión, llevaba mucho tormento con la sensación de que no sabía qué hacer y encontré la ilustración y la pasión con la que me lo enseñó este profesor y dije, yo quiero ser esto, ¿no? Pero
tenía una sensación de que yo no había aprendido nada en Bellas Artes, en Bellas Artes, perdón, en diseño, y dije, yo esto no se resuelve con un curso, tampoco lo voy a resolver con un máster, quiero hacer la carrera, ¿no? Me volví a Valencia y ya ahí empecé Bellas Artes, pero con la vista en ilustración, que esto era como lo particular, ¿no? Es verdad que Valencia, pues que no sé, hay ilustradores e ilustradoras y bueno, es un mundo, es una ciudad donde hay mucho movimiento, ¿no? De ilustración y de cómic, y estas cosas hasta que no sales no te das cuenta, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que hay un caldo de cultivo. Y, y en esta... Espera, en esta facultad, digamos que sí que tengo que nombrar que en esos años de formación, yo empiezo en 2010, justo es cuando está ahí el 15M, yo ya tengo 23 años, es decir, no es que fuera muy mayor, pero digamos que ya no tenía 18, y me meto mucho en colectivos, ¿no? Participo mucho de todo lo que está sucediendo, y digamos que mi aprendizaje artístico y mi aprendizaje político fueron realmente paralelos. No puedo decir que vino antes y que vino después, y digamos que de ahí yo creo que nace pues que a mí me haya interesado siempre pues hablar sobre temas sociales, ¿no? Mi proyecto final de carrera es Los Días Rojos de la Memoria, y bueno, yo ya estaba bastante, es decir, ya había trabajado el tema de la memoria histórica en otros trabajos de clase, porque, bueno, en mi casa estaba muy presente y digamos que a mí me salía un poco natural, también con todo lo que estaba pasando del 15M y esta reflexión que se estaba haciendo a todo lo que no, a ese no cuestionamiento de lo que había pasado en esos años de democracia, ¿no? Entonces, bueno, digamos que me sumo a esa reflexión generacional, ¿no? Un amigo mío que trabajaba en esa época en una biblioteca, en un pueblo que se llama Requena, rescata estas memorias de un tal Longinos Lozano, que era un hombre que por los historiadores decían que había sido enlace de los maquis, él no lo decía, entonces bueno, en sus memorias este hombre había fallecido hace 4 años, hacía 4 años de esa época, ¿no? Y contaba en muy pocas páginas su experiencia durante el franquismo, desde la guerra civil donde participa hasta el año 75. Bueno, y en muy pocas páginas y con un lenguaje muy sencillo recorría muchos de los, digamos, mecanismos de represión, porque había sido... ¿De qué? Ah, ¿vale? ¿Lo separo? ¿Así? Vale. Bueno, como que había vivido, pues había estado represaliado, también había estado, lo metieron en un cuartel, se escapó por una ventana, se hizo una doble vida en un pueblo, acabó siendo profesor, le delataron, tuvo que pasar a Francia, bueno, digamos que pasaban muchas historias, ¿no? Y la idea principal era, con un grupo de amigos, Isa y Arantxa, que eran sociólogas, Álvaro y Peri, hacer entrevistas a la gente, y yo ilustraba y se iba a ampliar, como desde esas memorias se iba a hacer una ampliación, ¿no?, histórica. Entonces, bueno, digamos que nombro este proyecto, aunque solo acabó siendo un proyecto autoeditado, porque de aquí yo saqué muchas cosas, ¿no? La primera que saqué, aparte de las amistades, fue las entrevistas, aprender un poco de cómo estas dos amigas sociólogas utilizaban eso que ellas llaman la metodología de las historias de vida, ¿no?, y de la entrevista a personas. Entonces, aquí aprendí también pues, a que no hay que dar la respuesta en la pregunta, ¿no?, como a preguntar sobre la globalidad de la historia, ¿no? Y otra cosa que descubrimos, bueno, fue una cosa que nos impactó, fue que esos abuelitos y abuelitas a las que le estábamos preguntando por esos años, que todavía les estaba dando miedo hablar de aquello, y nos daban un relato inconexo, a veces decían una cosa y luego la siguiente, la contraria, bueno, que era el mismo relato de este hombre, Longinos, que también se había convertido un poco como en el loco del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos entender que, o por lo menos yo,
sí que dije, quiero entender qué ha pasado ahí, ¿no? Es decir, en su cabeza, porque ya no sabíamos que había, si lo que estaba escrito era verdad, mentira, en fin. Esto realmente me atrapó. Ay, espera. Entonces, en este proyecto, que pues hice 12 ilustraciones ilustrando las memorias, digamos que sí que para mí es muy importante, porque sí que como que decido o de repente me sale un idioma, un lenguaje gráfico con el que me siento absolutamente como fluida y que me sale espontáneo, ¿no? Que es esta cosa como de la deformación, el transfer, que luego explicaré mejor, como un dibujo así como feísta incluso, ¿no? Y aunque evidentemente he ido puliendo ese dibujo, pero para mí todavía sigue teniendo mucha fuerza, ¿no? Estas otras de las ilustraciones que hice para ese proyecto, ¿no? Bueno, digamos que me salieron todas como muy desde las tripas, y para mí eso fue el inicio de algo, ¿no? En paralelo a esto, porque este proyecto yo lo desarrollo en el cuarto de carrera, que está la asignatura de ilustración. En esa misma asignatura, el profesor nos pide que desarrollemos 4 páginas de cómic. Y digamos que yo nunca había pensado en hacer cómic, es decir, yo estaba muy enfocada en la ilustración, y yo el cómic pues me sentía que no era para mí, porque no me sentía capacitada de poder contar una historia, no sé, como que no creía que era mi medio. Pero justo nos pide este profesor ese ejercicio, y yo acababa de volver de Alcorcón de visitar a mi abuela. Y bueno, decía que contáramos una anécdota de nuestra vida, y yo dije, bueno, yo quiero hablar de mi abuela, digo, voy a hablar de un día de mi abuela, porque es verdad que venía un poco removida, mi abuela era la primera vez que vivía sola, realmente yo notaba que estaba deprimida, y se estaba enganchando, le habían diagnosticado Parkinson, y cada vez se estaba enganchando más a ver los programas de la tele, Ana Rosa Quintana, todo esto, ¿no? La Belén Esteban. Y digamos que pues decidí hacer un día de mi abuela desde que vivía sola, que si ya se titulaba Estamos todas bien. Nada, eso quedó ahí en un ejercicio de clase que tuvo buena acogida en un entorno de clase, ¿no? Termino la carrera y decido intentar vivir de esto, ¿no? Bueno, vivir de esto en este momento era explorar. En Valencia hay un festival que se llama El Tenderete, que es un festival de autoedición, de fanzine, bastante potente, y me quería presentar a este festival, ¿no? Para ello digo, bueno, voy a hacer un fanzine con la historia de mi abuela y otra historia de mi otra abuela. En ese momento reencuentro un texto que había escrito mi madre cuando ella tenía 30 años sobre su madre, es decir, sobre mi abuela Herminia. Mi madre en ese momento lo tituló Tal vez mañana, y entonces hablaba de cómo su madre, mi abuela, estamos en el año 84, cómo ella no podía abarcar todas las tareas domésticas que tenía en esa época. Ya era madre, además ella era abuela, y pues tenía que cuidar de todo, estaba ahí. Entonces, junto los dos textos y hago este fanzine, Estamos todas bien. Lo vendo en un festival de autoedición, luego voy a Ilustrísima, también lo vendo ahí, y buscando trabajo, enviando portfolios, como habréis hecho todas y todos, un editor se interesa por este proyecto y me dice que vaya a Madrid, que me reúna con él. Yo voy porque no tenía nada que perder, y esta persona me anima a hacer algo más largo. Dice, aquí tienes una historia, creo que esto tiene fuerza, te invito a hacer algo más largo. No firmo contrato, me dice que no va a firmar, pero que él, claro, yo inocente total, que él, en el caso de que él no lo haga,
que se encarga de que yo lo haga con otra persona. Entonces yo no tengo nada que perder, acabo de terminar la carrera, como quien dice, y entonces me pongo a dibujar. El desenlace fue que esta persona me abandona a mitad, pero yo ya tenía 50 dibujos hechos y dije, yo sigo para adelante. Cuando yo ya tengo casi 100 dibujos hechos, claro, yo no tenía ni idea de cómo se hacía esto, ¿no? Un librero me dice, preséntate a este premio, el de Salamandra, FNAC Salamandra Graphic, porque uno de los jurados estaba muy fascinado con Álvaro Pons, de hecho, que estaba muy fascinado con este fanzine. Y dice, evidentemente eso no quiere decir nada, pero bueno, te animo a que lo intentes. Y nada, tuve la suerte luego de publicarlo, entonces digamos que a ese editor le tengo un amor-odio, ¿no? Por un lado, me animó a hacer algo que no habría hecho por mi propio pie. Él luego, pues entiendo que se revolvió en su tumba, pero tuve es cierto también que eso que me animó, aunque me abandonara, pero pude publicarlo. Entonces, volviendo al momento en que ese editor me dice que yo haga algo más largo, digo, y ahora yo, ¿cómo hago esto, no? Es decir, entonces, ahí es donde reaparecen mis amigas que había hecho con este proyecto de Longinos, Arantxa y Isa, que tenían un proyecto en mi barrio que se titulaba Donat Temps, que sería un juego de palabras que sería Mujer, date tiempo, ¿no? Entonces tenían un grupo de mujeres, se reunían con un grupo de mujeres mayores de 60, una vez a la semana, donde hablaban de sus historias de vida y donde iban recorriendo la infancia, la juventud, ¿no? La vejez, todas ellas, algunas de la generación de mis abuelas, y publicaron este libro, Voces entre silencios. Bueno, como que me voy entrando como en esa reflexión de mis abuelas como parte de una generación, ¿no? Ay. Por otro lado, tenía otras amigas que estaban haciendo un documental que se titulaba Entre el día y la nit no hi ha paret, que hablaba del papel de las mujeres en la huerta. Entonces, con esto digo que las reflexiones pues tienen una parte importante colectiva, ¿no? Y que no es que lo piense yo sola en mi casa, sino que yo estaba en un entorno, sobre todo de amigas, que estábamos reflexionando mucho sobre la generación de nuestras abuelas, ¿no? Entonces, les pido la grabadora a mis amigas y les digo que me la presten para ir a entrevistar a mis abuelas. Entonces, bueno, me voy al Corcón y entrevisto a mi abuela, intento seguir un poco ese método de ellas, ¿no? De estar, como que no me cuenten toda la vida, ¿no? Que no sean retazos, como yo siempre había hablado con mis abuelas, pero sí quería como ir recorriendo todos los pasajes en un cierto orden, ¿no? También me llevo el escáner y empiezo a escanear fotos antiguas de mi abuela Maruja, aquí la primera, y mi abuela Arminia. Ay. Bueno, y lo mismo, ¿no? Con mi abuela Arminia, la entrevisto, vamos observando las fotos. Digamos que muchas de las historias yo las sabía porque siempre les he preguntado mucho a mis abuelas, pero es cierto que ese ejercicio de sentarse y contar todo, ni yo lo había hecho ni ellas tampoco, ¿no? Otra cosa que hago es hacer muchas fotos, porque no sabía todavía cómo quería contar esa historia, ¿no? Y yo en este momento tampoco, que decir, solo tenía dos breves historias, una del 2014, que es cuando empiezo, otra de 1984, entonces tenía dos personajes, dos tiempos históricos, y pues tenía que ver cómo articulaba eso. Con los objetos de casa de mi abuela empiezo como hago un clic. Entonces, bueno, ahora os lo cuento. Digamos que estos objetos para mí me estaban hablando muchísimo del modelo de mujer en el que ella se había educado, ¿no? Es decir, estaba el tema de la religión, por supuesto, pero también esa como personajes como fríos, estáticos, ¿no? Esas mujeres como con esas figuras así como encorsetadas, ¿no? Sumisas, la espera, que es algo que sale muchísimo en el relato de mi abuela. Bueno, y también sus barrios, ¿no? Barrios de periferia, en este caso Alcorcón. Mi abuela Arminia lo mismo, ¿no? Pues a ella
su casa, una casa mucho más caótica, ¿no? Donde se nota que pasa mucha gente. Y cuando vuelvo a casa, vuelvo a escuchar las historias, vuelvo a ver las imágenes, me doy cuenta de que realmente lo que ellas me están contando podría parecer cosas súper cotidianas, como la primera vez que hice el plato de lentejas, cuando llegó la lavadora, cuando aprendí a conducir. No sé, no eran grandes epopeyas, no eran vidas frenéticas, digamos que eran cosas que casi todas habían pasado en el interior de la casa, ¿no? Entonces, esa reflexión junto con los objetos, ¿no?, me dan como la clave para estructurar la historia, ¿no? Al final no iba a ser una historia de pequeños momentos del cotidiano, que es lo que habían sido sus vidas, y no por ello menos válidas, ¿no? Y los objetos, como han sido objetos que han estado y siguen estando, bueno, sobre todo mi abuela Herminia, mi abuela Maruja falleció, pero que son objetos con los que han estado toda la vida, ¿no?, me iban a servir a hacer esos flashbacks, ¿no?, de esos recuerdos al presente de su vejez. Mi madre me pasa este libro, Carmen Martín Gaite, Usos amorosos de la posguerra española, que me sirve bastante para entender un poco a esa generación, ¿no? Siempre me hace gracia esta foto, que aquí está mi abuela Maruja y aquí mi abuela Herminia, una en un pueblo de Ávila y otra de Cuenca, pero al final esa foto que tendrán tantas mujeres ¿no?, en el álbum familiar. Entonces, bueno, decido empezar con esta cita de ese libro porque yo no quería hacer una historia de que mis abuelas son estupendas y súper especiales, porque claro, lo son para mí, como para todas las personas son especiales sus abuelas, ¿no? Sí que me interesaba darle como una marca generacional, ¿no? Estamos hablando de unas mujeres que en muchos casos y en diferentes partes del Estado han vivido una historia bastante parecida, ¿no? Entonces, por eso empiezo con esta cita, ¿no?, de aquellas ejemplares Penélopes condenadas a coser, a callar y a esperar, coser esperando que apareciera un novio llovido del cielo, coser luego se había aparecido para entretener la espera de la boda, coser por último cuando ya había pasado de novio a marido, esperando con la más dulce sonrisa de disculpa para su tardanza la vuelta de la casa. Y bueno, cuando yo escucho a mi abuela Maruja, la espera está súper presente en todo el relato, ¿no? La espera, el aburrimiento, vamos, que me encajaba. Y también como esta sensación, sobre todo en ella, de yo no he decidido mi vida, es decir, las opciones venían dadas y yo he tenido muy poco margen de decisión, ¿no? Bueno, aquí vienen también los personajes, ¿no? Digamos que el motor para mí de hacer este libro, y casi siempre hablo de mi abuela Maruja, ¿no?, porque mi abuela Maruja era una mujer bastante amarga, era una mujer de esas incluso puñetera. Conmigo no, con los nietos tenía una relación muy, como que traspasaba eso, pero mi padre tenía una relación muy mala con su madre y mi madre como nuera, ¿no? También. Quiero decir, pues una mujer que había sufrido y además, pues por caracteres, le había llevado una amargura y a una manera de estar en el mundo, ¿no? Entonces, yo quería, realmente este libro podría, en la parte más íntima, podría resumirse entender a mi abuela, porque mi abuela era así, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los diálogos son literales frases sacadas de la entrevista, ¿no? De yo es que he sido muy tonta, no hay nadie feliz en esta vida, me parece que me he pasado toda la vida haciéndole puntilla a las sábanas. En cambio, pues mi abuela Herminia ha sido una persona, aunque de esa generación, mucho más risueña. También se crió en un teatro, digamos que ha tenido otros referentes, pero yo ahí sí que le avisé a mi abuela, digo, abuela, no voy a contar las cosas más divertidas de tu vida, ¿eh? Y ella me dijo, bueno, hija, tú haz lo que quieras, ¿no? Pero me dio el visto bueno de esto no va a ser la versión a lo mejor que más te gusta de ti, ¿no?
Entonces, bueno, pues mi abuela aún sigue haciéndolo, canta muchísimo, entonces ella es de las que, justo lo opuesto, se inventa la vida. Mi madre, de hecho, se pone muy nerviosa porque cuanto más mayor, pues más se la inventa, y entonces, pues las cosas que no le han gustado que ella ha hecho, pues se las inventa y las cambia, ¿no? Y bueno, en el cómic pues exploro mucho también ese momento que estaban viviendo, sobre todo mi abuela Maruja, de convertirse en una persona dependiente, ¿no? Era esa frontera entre vivo sola, pero ya estoy en el límite de no me puedo levantar del sofá y tengo que llamar a la vecina. Ay, espera. Sí. Pero sigo todavía esa resistencia de yo me sigo poniendo guapa y me sigo maquillando como lo he hecho porque siempre ha sido muy coqueta, ¿no? Entonces, bueno, voy yo dibujando esos recuerdos en flashbacks, ¿no? Que tienen que ver, pues, con cuando mi abuela Maruja se quedaba con 12 años sola, encargada de un bar en Las Navas, y tenía miedo, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí ya me invento un poco de esa anécdota lo religiosa que era mi abuela, que además era súper miedosa y proyectaba el miedo a todos los demás, ¿no? A mí me decían, no pises las bolsas, que no chutes las bolsas, que por si hay bombas, no sé, qué decir, era así, claro, pero y, y bueno, pues aquí, como ya hay la parte de guión, ¿no? De juntar, ¿no? De pues el miedo que siempre era de, ay, han atracado no sé qué y ahora no vayas por esa calle, ¿no? Como, pues bueno, una mujer que había vivido todo eso y lo guardaba en su cuerpo, y el tema religioso, ¿no? Esa estructura que os contaba de hacer los capítulos, ¿no? Van como por citas, que son sacadas literales de esas entrevistas, ¿no? Y que me sirven para contar su presente y su pasado, ¿no? Esta de mi abuela Maruja, entre todos me casaron, yo al principio no quería, él era mucho mayor que yo, pero al final pensé, mira, me caso con el médico y así me saco del bar. Y bueno, pues aquí la historia de las lentejas, que por qué puede ser importante que mi abuela me cuente lo del plato de lentejas. Pues en este caso es porque cuando ella se casó, era muy jovencita, tenía 19, se casó con mi abuelo, yo no lo conocí, pero él le sacaba 17 años, y con el abuelo además estaba la hermana, que es decir, su cuñada, ¿no? Y la hermana, que era más mayor que ella, también era como que mandaba en la casa. Entonces ella de repente se vio pues como una mujer florero, sin hacer nada ahí, sin pinchar ni cortar. Y además, como mi abuelo era médico, había una mujer que iba a cocinar. Entonces, digamos que mi abuela pues no tenía ahí nada que hacer, ¿no? Hasta que ella, de repente un día dice, no, yo soy la mujer de la casa, hago yo las lentejas. Y entonces, esa anécdota, pues habla de cómo ella no sabía hacer lentejas, se lo pregunta a su tía, y yo eso lo enlazo con lo que le costó a mi abuela, y creo que le ha costado a tantas mujeres de su generación, salir de la cocina, ¿no? De ese espacio de reconocimiento, de ese espacio de poder, ¿no? Que ha sido la casa y en este caso la cocina, ¿no? Bueno, aquí con mi abuela Arminia, ¿no? Al final son historias tan comunes, ¿no? Pues el tema de emigrar de un pueblo a la ciudad, en este caso de un pueblo de Cuenca, Valencia, el pasar de una casa de pueblo a un piso de protección oficial, ¿no? Y el tema de los cuidados, ¿no? El que es algo que vincula toda su vida, no hay una jubilación, pues mis abuelas lo han hecho hasta que ya pues sus fuerzas no podían, ¿no? Bueno, como creo que casi todas, ¿no? Y pues esta escena, que es del año 71, pues habla de eso, ¿no? De cómo mi abuela está ahí. Bueno, ella cuenta que cuando llegó la lavadora, como ella todavía estaba como desubicada en el piso de Valencia, pues ella seguía lavando a mano, y pues el tiempo que ella dedicaba a lavar, ¿no?
y el porqué, que no sé con quién lo hablábamos en la biblioteca, ¿no? Que decía otra mujer de, claro, que le contaba a su madre lo que cambió la lavadora, la vida a las mujeres, ¿no? Como que fue una cosa que está en las biografías de las mujeres que han trabajado en casa, ¿no? Esta parte también para mí fue muy importante porque una de las reflexiones que yo tuve al hacer este libro, que decir, en ese momento el cómic de Alta Arriba de La Rota no estaba publicado, que decir, se publicó mientras yo lo estaba haciendo. Entonces, lo que yo encontraba de memoria histórica en cómic era o bien historias de hombres, tanto que habían vivido la guerra, que habían luchado o que no, pero bueno, que habían tenido una parte activa en el conflicto, ¿no? O también pues estaba Cuerda de Presas, que sí también hablaba de mujeres, pero digamos que eran mujeres que habían estado presentes en esas calles, ¿no? En la historia. ¿Y qué pasaba con todas esas mujeres que les tocó? Además, mis abuelas eran muy pequeñas con la guerra civil, realmente donde crecieron en el franquismo, ¿no? Y en la posguerra. Entonces, ¿qué pasó con todas esas mujeres que no tuvieron otra que asumir ese rol? Entonces, yo quería también convertirla en sujeto histórico, como ellas son, ¿no? Pero preguntarles qué pasó cuando murió Franco, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en tu vida, ¿no? Y entonces decía mi abuela, es que me lo dio todo ella, ¿no? Dice, me acuerdo que el día que murió, José y yo fuimos a hacer cola hasta que lo vimos. Yo me arreglé, Franco me daba lo mismo, era el abuelo el que entendía de política. Entonces, bueno, estas cosas, ¿no? De cómo te puede dar lo mismo, bueno, la educación, ¿no? De alguien que ha configurado tu existencia. También ahí, pues, los 80, cuando mi abuela se saca el carnet del coche y que dice que lo mejor que le ha pasado en la vida es conducir, y cuando ya pues se va al Corte Inglés, vende unos cuadros de flores y ella lo cuenta como, claro, pues una conquista muy fuerte. También a mi abuela le encantaba Almodóvar, ¿no? Que me hacía gracia estas cosas de con lo religiosa que ella era, pero luego pues tenía ese punto que conectaba con esas mujeres, ¿no? Que Almodóvar representaba. Y bueno, por parte de mi abuela Arminia, pues por mucho que llegara la democracia en lo que es su vida, pues tampoco cambiaba tanto, ¿no? Al final tenía que seguir pues cuidando de los demás y estar con las tareas, ¿no? Del hogar. Y ya como la parte final del libro, ¿no? Bueno, y alternada es el tema de en ese momento su ahora, que era el 2014, y esta cita de mi abuela, ¿no? La vida es aburrida. Y bueno, ya ahí tampoco hago spoiler del todo, aunque ya he hecho bastante, pero como pues esta cosa de que contaba al principio, realmente la historia que empezó en ese trabajo de clase es el final del libro, ¿no? Digamos que empecé el proyecto por el final. Este es un Mexique, el nombre del barco, es un álbum ilustrado. Hace ya tiempo que no hago álbum ilustrado, pero este lo hice en 2017. Digamos que ya sí fue un encargo que tuve, mi primer encargo de verdad, porque mientras yo empecé ese cómic y me presenté al concurso, pues ahí no había contrato y yo seguía dibujando, ¿no? Y como ha dicho Samuel, me presenté a un concurso, el de Iberoamérica Ilustra, y gané ese en 2016. Entonces me invitaban a la Feria del Libro de Guadalajara. Y ahí, en México. Y allí conocí a una editora que había sido miembro de ese jurado, Mónica Berna, que trabajaba en ese momento para Tecolote y ahora tiene una editorial que se llama Alboroto. Entonces ella había visto mis dibujos de Longinos, lo digo porque todo estaba un poco conectado, y de esos muertos y de esos guardias civiles, ¿no? Entonces, digamos que ella había visto eso y tenía una historia. Tenía una historia porque ella había estudiado en un cole donde el director había sido uno de los niños de Morelia. Entonces ella llevaba tiempo con esa historia en un cajón. Y cuando me conoció y vio esos dibujos, dijo, yo quiero que tú ilustres esta historia.
Entonces, esta experiencia para mí fue súper bonita porque digamos que tuve una editora que me acompañó mucho y además una escritora maravillosa como es María José Ferrada y digamos que creo que es el proyecto que he hecho más fácil, aunque el tema es muy complicado, ¿no? Es decir, era un poco difícil de abordar, pero me salió muy orgánico porque creo que estaba muy bien acompañada. Entonces, bueno, para quien no conozca la historia, los niños de Morelia se les llama a los niños que en 1937 la República pone unos carteles, bueno, para anunciar quien quisiera podía llevar a sus hijos a México en un barco, ¿no?, que iba a partir de Burdeos para estar esos meses que se estaba poniendo la contienda más fuerte, ¿no?, fuera a salvo, ¿no? Entonces, bueno, muchos niños y niñas, muchos padres llevan a los niños, ¿no? Había 456 niños y niñas, otros se fueron a la Unión Soviética, bueno, esta historia, pero estos niños y niñas pues se van a México y aterrizan en Morelia. Entonces, bueno, como hablaba, ¿no?, con Miguel Anso, que decía que él no trabaja nada de foto, yo al contrario, para mí la foto es lo primero de todo, porque ahora os explicaré mejor cómo trabajo con el transfer, pero digamos que a veces siento que yo realmente soy un poco fotógrafa frustrada, ¿no? Pero cuando yo empiezo un proyecto, mis referentes, lo primero que veo es foto. Es decir, tanto foto antigua como bueno, si estoy en un proyecto actual, busco a los fotógrafos y fotógrafas contemporáneas que han hablado sobre eso. Y bueno, pues justo aquí pues había muchas fotos de gente que estuvo aquí, ¿no? También hay un documental que me pasó también, además Mónica me ayudó con con ese archivo. Y luego lo que yo hago mucho, por ejemplo, esta foto, captura de pantalla, ya no me acuerdo, que está súper desdibujada. Luego en el libro, con el transfer, lo que hice fue darle un poco como vida, nitidez, porque al final está como muy desdibujado, ¿no? Se pueden ver sombreros, se pueden ver rostros negros y pues la tarea de reconstruir eso. Estas son las mujeres ya de mayores. La historia es bastante triste porque estos niños y niñas fueron para allá, lo que iban a ser unas vacaciones un poco largas, acabaron siendo toda una vida, porque como sus padres y madres pues perdieron la guerra, ya no recuerdo muy bien, pero vamos, que no aparte estaba la Segunda Guerra Mundial, empezó la Segunda Guerra Mundial, no volvieron y ya muchos volvieron cuando en el año 75 a finales de los 60 con las vidas hechas en México y bueno, con un desarraigo muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de bocetado, que yo no sé ya cómo llamarlo, ¿no? Pero digamos que también me salió bastante natural a veces utilizar viñetas, a veces utilizar imágenes a doble página, ¿no? Como que ya ese lenguaje un poco híbrido, que también me llevó al cómic a veces, lo utilicé en el álbum. Y el proceso de dibujo, digamos que yo trabajo con original, en papel, ¿no? Entonces, pues hago el boceto, escaneo este boceto y coloco las caritas, en este caso, de los niños, ¿no? Voy colocando. Y luego, con el transfer, que es, bueno, con un producto que sea disolvente, que me pongo una máscara para no morir, transfiero aquello que quiero. Ahí es donde está un poco la gracia, ¿no? Es decir, no transfiero la foto tal cual, sino a veces cojo una boca, una nariz, un pelo, unos ojos, y también con esa transfer lo que no presiono con el lápiz no pasa al papel, entonces como que puedo dibujar también con esa foto. Este dibujo, por ejemplo, en blanco y negro, lo único que puse en digital es el color, pero en general este proceso, digamos que siempre lo repito, ¿no? Dependiendo de cada historia.
Y bueno, esta imagen salía, es con que la puso Evelyn ayer, de los zapatos, ¿no? Esta parte de abajo es del proyecto de Longinos que os he comentado, de los Ríos Rojos de la Memoria, que rescatamos para este cuento, ¿no? Entonces, bueno, aquí el reto, bueno, digamos que es un libro para niños mayores, no para niños muy pequeñitos, por el tema, ¿no? Pero sí que me gustaría leer un poquito de el texto de María José, porque es verdad que fue como muy rápido poder hacer este proyecto, ¿no? No recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos ahí hasta que todo se calme. 3 o 4 meses, como unas vacaciones un poco largas. Eso dijo mi mamá. Mi mamá, que cuando me despidió, dijo, mi niño. La guerra es un ruido fuertísimo. La guerra es una mano enorme que te sacude y te arroja dentro de un barco. Zarpamos y los adultos se quedan en la orilla hasta volverse minúsculos. Padres, madres son ahora estrellas que se miran de lejos, fuegos que alguien encendió hace 1 millón de años. Existen guerras grandes y guerras pequeñas. 456 niños y niñas a bordo. Porque están los grandes y estamos los pequeños. Y las maletas de los grandes crecen, las de los pequeños menguan, así como la luna que miramos desde la noche del barco. ¿Será la misma luna que alumbrará allá? ¿Será la misma luna que alumbra las ventanas de mi casa? Y bueno, aquí lo que digo, como primero estuvo el texto de María José, me pareció como todo muy rápido, ¿no? Como que hubo una conexión, yo creo que, por lo menos por mi parte, con la manera que ella tenía de escribir y me resultó muy fluido hacer el trabajo. Bueno, 3 o 4 meses, como unas vacaciones pero largas. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardará el mar la historia de todos los barcos? ¿Cómo voy? ¿Ya? Anda. Anda. Y entonces voy... Ya está. Entonces no cuento este proyecto, nada. Vale, venga, pues voy rapidísimo. Vale. Bueno, por cambiar de tercio y volver al color, Todo bajo el sol es mi segundo cómic, que habla sobre el turismo en el proceso de turistificación de la, bueno, de la costa de donde yo pertenezco. Esto es Benidorm. Digamos que este proyecto no tiene nada que ver con Estamos Todas Bien. Estamos Todas Bien parte de algo muy pequeño que se hace grande, ¿no? Como que parte de mis abuelas para hacer una reflexión general. En cambio, en Todo bajo el sol parto de un contexto general y lo voy haciendo un embudo hasta inventar una familia que cuente ese contexto, ¿no? Entonces, paso rápido el contexto, entiendo que ya lo conocéis, ¿no? Estamos en 2018, el tema del turismo era un momento donde ya era realmente problemático este tema y se estaba abordando en los medios. Magaluf. Pero también se estaban articulando ya las protestas con el tema de los pisos turísticos, esto es una manifestación de Barcelona. Entonces, bueno, yo empiezo a hacer una investigación para poder saber esta gran pregunta que siempre me gusta hacer, es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir rapidísimo, porque sí. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, pues voy tranquila. Digamos que en esa investigación, que dura bastante porque me sentía como que tenía que entender bien qué había pasado, pues bueno, voy a los 60, por supuesto, que es donde empieza el turismo de masas, ¿no? Como lo entendemos ahora en este país, ¿no? Entonces, bueno, voy encontrando bastantes joyas, como esta guía turística de 1964, España es para usted, y ahí es una hora de las hojas del cuaderno, que me gustó también volver a escuchar a Miguel Anso, ¿no? Como maneras de trabajar, como yo, mi manera de dibujar es como muy sencilla o caricaturesca, que no tiene esa elaboración. Digamos que
a mí sí me servía en este momento pues para ir encontrando los colores, acordarme más de lo que iba encontrando en revistas, ¿no? Tema de cartelería, tema de películas, ¿no? Digamos que lo que sí que un poco la idea es que siempre se había dicho, o yo siempre había escuchado, que el turismo rompió el régimen, ¿no? Y más bien fue que le dio aliento. Sería como el resumen que yo, de las lecturas que hice y de lo que aprendí, saco. Otra de las cosas que también me interesaba era cómo nos habíamos proyectado hacia afuera, ¿no? Cómo esa representación de España es de ida y vuelta, ¿no? El estereotipo que se lanza es el mismo que tú recibes y reproduces, ¿no? Ser amable con los turistas es fácil porque somos así, ¿no? Y de aquí, de esta campaña, es donde sale el título Todo bajo el sol. Esto es un fotograma de cuando empieza el Inserso en España, 1986. Bueno, otra parte muy importante, yo no he conocido este paisaje, un paisaje de huerta al lado del mar, yo ya he conocido más bien esos pisos. Entonces, bueno, voy ampliando, empiezo con el turismo y voy ampliando, al final estamos hablando de la burbuja, de cómo ha cambiado muchas cosas, los modos de vida, el trabajo. Entonces, al principio pues voy cogiendo temas. Aquí el tema de bueno, ya nos metemos más en los 90, Txema Salvans, como otra vez diciendo, ¿no? Dando valor a la foto y a los referentes fotográficos que tengo para este proyecto. Aquí está Txema Salvans, como hemos visto, y Ricardo Cases. Ay, Txema, me falta eso, lo puse yo mal ayer. Bueno, digamos que las fotógrafos y fotógrafas me ayudan también para encontrar las composiciones, para encontrar el color, ¿no? Como que es mi lugar de entrada al tema. Aparte, pues yo hago un trabajo de campo, ya elijo un escenario, me imagino un Cullera, yo nunca había estado en Cullera, para poder ubicar la historia. También en ese viaje voy al archivo del ayuntamiento y me dan imágenes de la época. Me resulta muy curioso, esto es en los años 70 y ya estaba todo así. Es decir, digamos que estaba todo hecho. También de la Huerta Valenciana y de un barrio. Esto es un barrio del casco histórico de Valencia, barrio degradado que ahora mismo está turistificado, ¿no? Entonces, bueno, después de todo este absorber información, empiezo a hacer el embudo, ¿no? Entonces llego a este esquema precario, que es el de una carretera, un pueblo turístico, un pueblo costero que se convierte en ciudad de vacaciones, un casco histórico de una ciudad y una huerta que une esos dos lugares y que se va edificando, ¿no? Ahí también, con lo que había aprendido de Estamos Todas Bien, la importancia de los objetos, ¿no? Y de los objetos como también nexo para vincular una historia, ¿no? Para contar una historia. Este es uno de los una página de un capítulo de Stories. En el Stories pues decido el color, también ya tengo muchas carpetas con muchas fotos, es decir, tengo mucha información y voy haciendo el embudo. Y en esto que sale aquí es como que entre capítulos pongo una cuña porque he encontrado tanta información de trozos de documentales de 1, 2, 3, del programa 1, 2, 3 o de un documental de la 2 de la especulación. Entonces, decido poner fragmentos que estén en medio para que bueno, se tuvo que pedir permisos para eso, para que los lectores y lectoras también puedan como profundizar en esas joyas que he encontrado, ¿no? En la investigación. Y vuelvo, el proceso de dibujo es lo mismo, pero en este caso a color. Esto es un trabajo, casi todo el original lo hice en papel, solo puse el color de las pieles así en Photoshop y los diálogos, pero los originales pues son así. Y bueno, el verdadero protagonista de esta historia no es la familia, es el territorio, ¿no? Y es como ver cómo ese territorio se va transformando con el tiempo. Entonces,
bueno, cómo van pasando la historia y tiene un carácter muy documental. Y esa carretera, una de las cosas que más me gustó es dar mucho pie a toda esa parte de gráfica, de anuncios, de cómo va transformando ese paisaje, ¿no? También, y por supuesto, cómo va cambiando lo que se nos va diciendo a la sociedad, ¿no? A través de los anuncios. Esta familia que me invento no tiene nada que ver con mi familia, pero me la invento para que pase por los lugares que yo he investigado y quiero que atraviese. Y bueno, ya para acabar, digamos que el cómic está dividido en capítulos de años. Empieza en 1969 y acaba en 2019. Y cada capítulo pongo a un personaje como si fuera un poco el protagonista. Yo me hice un guión histórico donde había hechos que me parecían relevantes, pero eso el lector no lo sabe, ¿no? Pues digamos que intento que estén ahí bajo fondo, ¿no? Pues podría ser la ley del suelo todo urbanizable de Aznar, del 96, como una cosa, o cuando llegó el inserso en el 86. Pero eso está ahí, me sirve a mí para detener fechas, pero realmente no necesito que se sepa, ¿no? Y bueno, voy haciendo cortes de tiempo. Aquí, por ejemplo, en el año 96, el protagonista es uno de los hijos, y que lo hablábamos por las noches, ¿no? Tantos chavales de mi generación que dejaron de los estudios para trabajar en la obra. Esa huerta que sigue siendo así, que decir, esto es una constante en Valencia, ¿no? La huerta y la amenaza de los edificios detrás. Aquí hice un corte de tiempo justo antes del estallido de la burbuja para ver cómo estaban las cabezas, ¿no? En este caso, una de las hijas, que podría ser yo, yéndose a Berlín a hacer unas prácticas de arquitectura. 2016, esto ya es más reconocible, ¿no? Pues en este caso ya como ese barrio se va gentrificando, despedidas de solteros y demás. Y bueno, yo creo que la historia ya más o menos es posible que sepáis cómo acaba por la época, ¿no? Y ya está.